Eh, en sus investigaciones, ¿cuáles han sido los obstáculos epistemológicos en el desarrollo de cada una de ellas? Bueno, originalmente he realizado investigaciones en diferentes campos. En la UNAM, en el campo de las neurociencias, biología de la conducta, etcétera, etcétera, cerebro, etcétera. Y acá empezamos queriendo hacer investigación sobre eso, coordiné el laboratorio de psicofisiología hace varios años, después el laboratorio de desarrollo humano y ahora el laboratorio para la investigación del comportamiento. Entonces he hecho investigación en varios géneros. En relación, actualmente estoy haciendo un trabajo, se podría decir, aplicado, del conocimiento aplicado en el área de formación de valores éticos. En general, el tema de la problemática epistemológica relacionada con la implementación de la investigación y la búsqueda del conocimiento que esto implica, es un tema, creo yo, muy amplio por un montón de razones. ¿Qué problemas epistemológicos se podrían presentar ante una investigación de lo que yo he vivido? Para empezar, tienes que saber que me tocó coordinar el departamento de psicofisiología de la Facultad de Psicología del UNAM, donde estaban muchos de los investigadores más importantes, inclusive de Latinoamérica. Entonces me tocó platicar con ellos. Yo me formé como investigador en el área de psicofisiología, el cerebro y las emociones y la conducta y la patología y todo esto, ¿verdad? Por varios años estuve en el laboratorio de plasticidad cerebral por algunos años, me tocó ser hasta encargado del laboratorio y coordinar la investigación, como ya te comenté, en la carrera de psicología. Entonces tenemos que ver que hay diferentes, que es todo un proceso para que la persona pueda hacer investigación. Ya llegar al problema epistemológico de generación, búsqueda y desarrollo de conocimientos, que sería lo central, yo creo que es más complejo que eso, porque no puedes llegar a una investigación si no tienes un objeto de estudio. Lo primero que tienes que definir es tu objeto de estudio. Para definir tu objeto de estudio y mover hacia atrás de la pregunta para llegar a la pregunta, tú tienes que tener preguntas casi existenciales, cuestionamientos sobre la realidad, tus preocupaciones académicas como ser humano, etcétera, e ir definiendo, así como elegiste tu carrera en base a tus necesidades existenciales acerca de tu interés sobre un área del conocimiento humano que es amplísimo. Tú tuviste que pasar por un proceso de selección y clarificación de ese proceso, que implica en sus últimas fases un proceso profundo filosófico, porque eso que te tiene ocupado no nomás es algo superficial, sino que debe ser algo que te inquiete, que te genere una necesidad de conocer sobre ese campo de una manera, pues, de profundizar, porque no vas a hacer investigación y vas a perder un tiempo, semestres o años desarrollando una línea de investigación sobre algo que cualquier cosa. Entonces me regreso un poquito para atrás. Yo preguntaría aquí en la UABC, ¿cuál es el proceso para formar investigadores? Entonces resulta que un día te contratan aquí para dar una clase y resulta que el maestro pues anda buscando chamba y pues ¿cuál clase puedes dar? Pues no sé, pues esta y esta, y después de un tiempo que diste esa clase resulta que las nuevas contrataciones tienes que ser tu profesor y al mismo tiempo investigador, y el profesor que pues no pensó nunca ser investigador ahora resulta que tiene que ser investigación por contrato, y hay un profesor que entra sin vocación, sin una necesidad existencial, sin cuestionamiento sobre la vida, sin ningún planteamiento filosófico básico, porque van a decir, ay, qué cosa que la filosofía, me perdonas, pero un buen investigador debe ser un buen filósofo, cuando menos dentro de su campo, a su nivel, como tú quieras, y debe tener preguntas profundas sobre el campo de su interés, y está estudiando ese tema, y ha profundizado ese tema, y nunca haberse cuestionado para qué, por qué, a quién beneficio, a mí por qué me interesa este campo, etcétera. Generalmente un investigador debe llegar por añadidura a hacer investigación, porque su vida los cuestionamientos de su vida lo han acercado a encontrar respuestas fundamentales ante una problemática social, en este caso psicológica o ambiental, lo que sea, y está muy preocupado por eso personalmente, y esa debe ser la motivación que lo lleva a buscar, por ejemplo, bibliográficamente, consultar con otros especialistas, conocer sobre metodología, ya entramos a la metodología, y debe estar apoyado el investigador antes de generar el tema de su interés para hacer investigación. Debe haber un proceso antes en el que haber vocación, y esto no ocurre acá. Entonces, uno de los problemas de la investigación, o sea, desde el punto de vista epistemológico, para llegar al conocimiento, es muchas veces el investigador mismo. Porque llega a ser investigador por decreto, por contrato, sin tener formación, y lo peor de todo, porque no podrás hacer por decreto lo que tú quieras,
Pero si no tienes interés, ¿qué vas a hacer? Vas a venir a chambear. Checa la tarjeta, ya vas a ser investigador. Y sales de aquí y dices, ay, qué cansado, ya me voy. ¿Y crees que eres investigador? Yo la verdad no entiendo. Aquí en la UABC así es. Desde que llegamos hace más de 30 años aquí, yo antes estaba como investigador y como coordinador de la investigación, como te comenté, en la UNAM, con algunos de los mejores investigadores de Latinoamérica sobre el cerebro, etcétera, todos autores de libros y doctorados y todo esto. Y también había otros tipos de profesores ahí, también que casi llegaron por accidente ahí, pero era otra la cultura. Yo me formé desde estudiante, estuve con un investigador aprendiendo y después egresé y me contrataban y pero llego acá con esa visión, con esa experiencia, con esa noción de lo que es la investigación con mis maestros, etcétera. Y de repente no podía hacer investigación. Dije, perdón, es que me interesa, ya que damos clases del cerebro y todo eso, hacer algunas investigaciones. Y yo hago cirugías en el cerebro y me gusta relacionar el daño cerebral con la recuperación y qué factores afectan la recuperación para ver la plasticidad cerebral. Y una serie de preguntas personales que yo desde alumno ya traía. No, pues aquí no se puede. Y resulta que para hacer investigación aquí, en aquel tiempo tenés que andar así como escondido haciendo investigación. En la universidad, increíble. Ahora nadie lo puede entender, pero hubieran visto antes. No, bueno, maestro, si quieres hacer investigación, tienen tiempo libre, pues ahí hágalo. Y dices, bueno. Entonces resulta que además del investigador, en algunos casos, porque hay investigadores muy buenos en la UABC, en muchas partes, en todas partes, hay la gente que busca hacer investigación. Entonces, estas personas que buscan hacer investigación, que era parte de mi formación, llegas aquí en un terreno totalmente árido en el que la investigación estaba fuera de contexto, donde se convertía en otro problema la parte administrativa. Y entramos a otro tema. Un obstáculo es el investigador mismo, que no trae formación ni vocación ni nada, que se convierte en un obstáculo, porque además está ocupando una plaza de alguien que sí le gustaría hacer investigación y que iba a rendir mucho más, etc. Y la otra parte es, dentro de la investigación, otro obstáculo, la administración. Porque la administración, pues menos en aquel tiempo, no había criterios, no había nada de nada, no había una normatividad, o si la había no era adecuada. Te lo digo que yo quise hacer investigación, de hecho hice investigación con muchas dificultades. Entonces, si no hay normativa y no está reglamentado que va a haber investigación y la investigación tiene que ser de estas características y debe ser apoyada, porque te encuentras infraestructura. Necesitas reactivos, material, equipo, necesitas un montón de cosas, y si no hay una normativa clara en relación a eso, pues resulta que pues no. Y ahora que para pedir un equipito, para pedir una cosa, tienes que hacer tú, buscar dónde lo venden, cuánto cuesta, esto que lo otro, son los lápices, los reactivos, que son a veces un montón de equipos. Imagínate que sería un cerebro, por ejemplo. Entonces, si de repente el administrador no entiende qué estás haciendo, te empieza a hacer más preguntas y te empieza a enredar y te pone a que llenes papeles y dices, bueno, pues lo hace uno, si le gusta el tema, bueno, tiene que aprender, también debe saber la parte administrativa de todo esto. Entonces, la administración en un momento dado no está facilitando las cosas, porque en un momento dado te ponen una especie de infraestructura ininteligible de llenar formatos y datos y todo eso, que tienes que llenarle el ojo a los que están encargados del departamento, etcétera, etcétera, que tienen generalmente una visión demasiado cuadrada de la investigación, esta positivista, muy objetiva, de gráficas y todo esto, cuantitativas, muy sistemáticas. Está bien, pero la investigación es mucho más que eso. Pues la investigación fenomenológica, hermenéutico, dialéctica, hay diferentes visiones, sobre todo en los terrenos más humanistas que las ciencias duras, ¿no? Como la química, la física, etcétera. Pues no les entienden tan bien y tienen más problemas. Te piden, de hecho, profesores de las maestrías de aquí en temas humanistas, te piden, no te compliques la vida, le dicen a sus alumnos, haz una investigación donde midas esto y esto y esto. Y el otro quiere medir la relación de los valores, que es algo abstracto, y las emociones y cómo es que se aprenden. Entonces, como el otro no lo entiende, te dice, mira, no te compliques. Y dices tú, what? ¿Qué estás formando en un futuro investigador? A los profesores de maestrías, etcétera. Entonces no están formando, porque pues no tienen tampoco bien esa formación adecuada. Son muy buenos, repito, para las partes cuantitativas, ya te dije, la investigación positivista, por llamarlo así, pero para lo otro yo tengo mis dudas. Y hay personas muy buenas, pero son demasiado exigentes. Entonces sabes que el profesor nuevo no trae esa experiencia, no trae esa formación. Tienes que darle un poquito de espacio, tienes que tus reglamentos, tienes que flexibilizarlos un poquito, darle tiempo que se enganche e irle pidiendo otros niveles en el futuro. Además, el investigador, la investigación es una fase en la formación de un profesionista. Parte de la teoría, muy bien. Y que eso se da en tu formación académica como estudiante.
Después viene la parte de la formación metodológica, que es cuando el alumno después la teoría de las materias pues, teóricas, la parte metodológica, cuando te mandan a hacer prácticas, investigaciones y cosas por el estilo, y que es la investigación propiamente de alguna manera, y después viene la aplicación de ese conocimiento. Tienes que pasar por esas fases. Aquí el investigador de repente y por contrato tienes que ser investigador y dices, tú investigador, entonces tienes que agarrar sujetos, hacer tus hipótesis y que todo bien, pero la parte antes previa formativa, o sea, hipótesis sobre qué. Primero debes saber para qué, los por qué y todo eso, y después vienen los cómo. Y resulta que luego te contratan para que hagas investigación. Y tú estás en un laboratorio, como es este caso, y de repente te ven feo y te dicen, maestro, ¿por qué estás haciendo investigación? Perdóname, la investigación tiene fases, al menos mi manera de ver. Y viene unas subfases antes de la preparación de la formación filosófica, del seleccionar el tema que te interese y preguntarte sobre de este tema, voy a hacer investigación y selecciono mi objeto de estudio y lo defino operacional. O sea, y también es investigación. Y debes tener formación filosófica, epistemológica, o sea, más fuerte. Y después empiezas a ver la problemática sobre lo que contabas del método y, ¿qué más? El método y qué? Teoría. Y la teoría. De cómo vincularlo, ya pasando del planteamiento filosófico personal del problema, pues le metes teoría, de teoría, bueno, cómo viene el método, ¿verdad? De cómo vas a abordar la problemática y a veces también complejo subjetivo, se pone cada vez un poquito más complejo. Después de es previo, pero la investigación propiamente, de mi manera de ver, de acuerdo a mi formación, es la parte filosófico-epistemológica. Esa es investigación para mí, porque hay investigación bibliográfica o no. Estás cuestionando con académicos pares, cuestionando sobre que saben del tema, bien son formales, no está haciendo subjetividad ni nada, y es sistemático porque hay investigación bibliográfica, investigación con académicos de buen nivel, buscas tú, y ahora se usa mucho el YouTube, que ¿cómo se llama? Lo que usan mucho ustedes, que ven en WhatsApp, no, WhatsApp, Facebook. El Facebook, no, el Facebook tampoco, no me gusta eso. Yo no tengo Facebook. Es donde ven muchos videos, hombre, ¿cómo se llama? Netflix. No, hombre, YouTube, hombre, YouTube, que no es YouTube. Entonces en YouTube empiezas a meter sobre el problema y preguntar, que eso es bien informal, por supuesto, pero estás contextualizando, yo le llamo una fase previa de contextualización para clarificación de tu tema. Entonces tú usas todos los recursos a la mano y después ya te metes a revistas indexadas y vas el tema y todo lo demás. Y lo relacionas con tus intereses y dices, sí, es lo que me gusta, etcétera, etcétera. Y después la primera fase, la formación teórica, vamos a llamarle formal, ¿verdad? Que es equivalente a la formación académica del estudiante, que hay mucha teoría, los exámenes y todo eso. Y después viene la parte metodológica, que es la investigación propiamente dicha. Ya te generas tus preguntas, tus hipótesis, etcétera, etcétera, tu objeto de estudio, y para entonces ya seleccionas una metodología la más adecuada para medir adecuadamente tu objeto de estudio, porque depende cómo defines tu objeto de estudio, tienes que elegir la regla con lo que lo vas a medir, porque tu objeto de estudio más o menos va a ser gaseoso, por ejemplo, entonces no puede ser una regla, ¿verdad? Va a ser algo que mida volumen, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces el método está sujeto a lo que vas a medir, etcétera. Y en el campo humanista se complica más porque son cuestiones más subjetivas, las emociones, problemas mentales, los valores, abstracciones, etcétera. Entonces es un poquito difícil. Y resulta que los que son muy positivistas, porque es un prejuicio acá, quieren que lo midas así de una manera muy cuadrada, y como el método positivista clásico, todo lo quiere medir con una regla, entonces tu objeto de estudio, que en este caso pueden ser valores o emociones, tienes que deformarlo para adecuarlo a tu método objetivo que se pueda graficar y que puedes presentar números y tal. Entonces en ese momento, en ese paso así mágico, resulta que lo que tú quieres estudiar, aunque lo puedas definir más o menos operacionalmente, vamos a ver por qué más o menos, lo desnaturalizas al fenómeno para poderlo meter en una gráfica. Ya no estás estudiando lo que te interesa, ese fenómeno lo modificaste para poderlo adaptar, desde que lo defines como operacionalmente, etcétera. Entonces es muy complicado. Entonces ya sabes que tienes que salirte del método positivista tradicional, sistemático, hacia métodos modernos, o sea, lo que son los nuevos paradigmas te ofrecen muchas otras ofertas metodológicas, y de ahí puedes seleccionar alguna forma también de medir o cualificar el fenómeno que te interesa, porque una cosa es medir aspectos cuantitativos, que es lo que mide la positivista, y los aspectos cualitativos, que no son tan sencillos de medir, pero no quiere decir que no se puedan medir. Y entonces la gente que no sabe de eso te cuestiona mucho
y resulta que es un obstáculo también para la administración. Estoy hablando ahorita de los aspectos administrativos que presenta toda esta problemática, y te digo apenas hoy. Bueno, regreso un poquito para retomar. La investigación es la primera parte epistemológico-filosófica de definición del campo de estudio, los porqués, los para qué es. No entro a la investigación, a los cómo. Entonces, para mí eso es investigación, todo esto. Ya dije que tienes que investigar bibliográficamente con seriedad. Después de andar en el YouTube y paseándote donde tú quieras, tienes que ir a la seriedad, a las revistas indexadas, como ya te dije, etcétera, etcétera. Ya tienes tu objeto de estudio, ya tienes tus condiciones, porque hay que planificar. Tú tienes que pedirle al administrador, necesito reactivos, necesito esto, necesito un espacio así, así, O si no, como dicen nosotros, pues ahí en la calle, ¿no? Tú tienes un montón de loquitos ahí en la calle, hay que medirlos, búscatelo, hacer. Y si lo que tiene que hacer, ni modo que el administrador te provea loquitos, entre comillas, ¿verdad? Es decir, personas con problemas, ya sé que es para que me entiendan, ¿no? De una manera muy práctica, rápida, etcétera. Pues no es tan sencillo, pero bueno, el investigador hace eso. Estás en la parte metodológica, la investigación propiamente dicho, y después de eso, el investigador no hace una cosa, la publica y se olvida de su objeto. ¿Sabes? Que es como acabas de parir un conocimiento y te olvidas de él, a que lo use cualquiera. Espérate, el investigador, el buen investigador, porque era una pregunta existencial y piensa que su respuesta lo va a aproximar a la solución de una problemática social, como lo dicen los reglamentos de la universidad no nada más educa, sino una de sus funciones es tener un impacto social y resolver algún tipo de problemas de diferentes tipos, no nada más los económicos, sino sociales, ambientales, etcétera. Entonces, porque esas otras que platicaremos, no te facilitan tanto ciertos temas, ¿no? Aunque no es tanto la universidad, sino no hay como muchas condiciones para ciertos temas. Bueno, entonces, ya después que viste y solicitaste las condiciones adecuadas, el investigador publica, hace su investigación y publica, y luego, ¿qué con tu conocimiento? Pues como tu hijito, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues el investigador tiene que buscar la manera de implementarlo en la parte de metodológica, tecnológica, como quieran llamarle, a partir de una propuesta teórica o metodológica, es decir, que generas un conocimiento y buscas su aplicación, que sigue siendo investigación todavía. Bueno, ya vi esto en estas condiciones de laboratorio, aquí y allá, bajo estas pruebas o escalas o lo que medí, vi este fenómeno, cómo se comporta en la realidad a la hora de aplicarlo. Y entonces tú sigues investigando. ¿Y qué hace eso? Dar feedback o retroalimentación a tu conocimiento. Entonces cierras el ciclo de la investigación. Y aquí no. Aquí tú estás en un laboratorio. ¿Por qué no tienes ratas? ¿Por qué no estás haciendo investigación? A ver, tus encuestas de los sujetos. O sea, y en mi formación como profesional, yo pasé por la parte teórica, por la parte metodológica, te digo que investigación hasta cirugías cerebrales, cuestiones midiendo valores o emociones, o sea, de medir cuestiones del cerebro y lesiones y cosas así, y la recuperación de rehabilitación y qué intervenía o no, qué afectaba la recuperación, hasta cuestiones subjetivas como los valores y las emociones. O sea, pasé por mucho rango haciendo diferentes cosas, etcétera. Y ahora estoy en mi etapa de implementación del conocimiento, porque además, por si algunas personas no saben que estén por ahí viendo, muchos conocimientos ya están hechos. ¿Por qué tienes que volverlo a hacer? Te va a pasar un secreto que aprendí en la UNAM. Algunos investigadores revisan investigaciones dentro de sus temas, más o menos en Europa, y las replican aquí. Como no leemos, nadie se entera que no es nuevo lo que están haciendo. Entonces lo mejor es ser innovador. Uno, lo que tú estás haciendo, siempre vas a retomar a otros, te van a decir que estás fusilando, copy-paste, texteando, etcétera, etcétera. Pero en realidad tú estás innovando cuando estás relacionando diferentes teorías con lo que tú estás haciendo y tus propias propuestas, te estás innovando. Y tú lo estás poniendo en la práctica y estás retroalimentándote. Entonces, repito, la investigación propiamente y la aplicación de ese conocimiento. Yo estoy en la parte de la aplicación del conocimiento. De ninguna investigación que hemos hecho nosotros y otras que son afines, pero que no es lo que estamos haciendo. De ellos retomamos lo que queremos que sea, lo adoptamos y lo adaptamos en un momento dado, y en la práctica vamos afinando la herramienta. En este caso, pues en los campamentos que han escuchado seguramente por ahí, que hacemos en los fines de semana, etcétera, donde aplicamos mucho de este conocimiento. Y la forma de aplicarlo es totalmente novedosa, estamos creando un nuevo producto de alguna manera. Entonces, para que te hagas una idea como que general. Muy importante esto de que la metodología, si no se escoge bien el enfoque,
puedes estar desnaturalizando lo que te interesa estudiar con tal de adaptarlo y hacérselo presentable al maestro, que tiene también su nivel de conocimiento, y tienes tu calificación y tu palomita y tu estrellita en la frente, pero en realidad te das cuenta que la investigación es como que cucharear cosas y arreglarlas y ajustarlas, que se vean bonitas, bien presentadas, y vas a un congreso y te paseas y todo lo demás, porque es otra, que muchos de esos investigadores con sus alumnos que hacen las investigaciones, los ponen a investigar, la investigación que más les gustó, la ayudan y le proponen a los alumnos irse a pasear. ¿Usted ha hecho investigaciones donde haya incluido alumnos o becarios? Bueno, en relación a como me comentabas hace un rato sobre esa pregunta, y lo que acabo de comentar, hemos hecho investigación. Yo participé como estudiante haciendo investigación, o sea, sé lo que se siente en esa fase. Sé lo que es la investigación y después continuar la investigación, como ya te comenté hace rato, con investigadores muy importantes. Entonces, en las investigaciones que hemos hecho nosotros, como yo fui estudiante y yo trabajé para un investigador de alguna manera, primero como voluntario, como ayudante, después becario, después como técnico académico, y después yo era profesor o académico también en la UNAM, porque allá el académico hace investigación, pero el que quiera hacer investigación, antes cuando menos, el que quería hacer investigación, se le daban condiciones y tú solicitabas equipo y te daban equipo, etcétera, etcétera. Bueno, yo aprendí esto. Cuando vengo acá, y allá hice investigación básicamente como estudiante, llevé ponencias a congresos internacionales, congresos nacionales, etcétera. Y acá, en determinados momentos, que ya te dije que no se podía hacer investigación, cuando hicimos investigación, claro que los estudiantes que están colaborando contigo, interesados y de una manera también casi cómplices o apasionados con el tema, porque por eso están, si no, no necesitamos estudiantes, ¿verdad? Trabajan también como aplicando encuestas, hacemos un proyecto entre todos, dentro del tema que nos interesa. ¿Qué les parece? Le damos por aquí, le damos por acá, parece que hay esto, en Europa hacemos lo otro, aquí en México no se ha hecho nada acá, en Latinoamérica hay una pequeña experiencia que nada que ver, el tema de los valores está apenas en pañales en Latinoamérica, lo que se ha hecho son evaluaciones muy generales, y nosotros tenemos un planteamiento en la parte vivencial de los valores, tenemos nuestra propia interpretación del fenómeno, después de leer los clásicos, por supuesto. Y cuando hacemos investigación, se plantean en seminarios con los estudiantes. Nosotros en este laboratorio tenemos un programa de seminarios cada semestre, y hay semanas que no hacemos nada y semanas que tenemos 2 seminarios por semana, y así sucesivamente. Depende en qué momento y las condiciones, porque tenemos que dar clases, tenemos que tutorear alumnos, tenemos que hacer horas de todo, tenemos que hacer aparte investigación. Por lo regular pues no recibimos ningún tipo de apoyo ni beca ni nada por las cuestiones de limitaciones administrativas. Como tengo que hacer tantas cosas y tengo que tener muchos papeles para meter allá al departamento de investigación, que son muy exigentes, ay no, pues mejor lo hago yo por mi cuenta, casi, ¿no? Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo en el tema, por el abordaje, nos ponemos a leer, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer, no sé, la encuesta, lo que sea. Esta es la forma en que lo vamos a abordar, etcétera. Nos dividimos tareas y empezamos a trabajar. Por ejemplo, en este momento se esperaría que yo fuera el que propusiera el tema y todo esto, pero el tema general aquí de los valores y esto, pues lo propusimos desde hace años, estamos trabajando desde hace años, y un producto son los campamentos, por ejemplo, que lo hemos estado afinando durante mucho tiempo, etcétera. Y un alumno que estuvo aquí conmigo mucho tiempo y que fue becario y que fue colaborador y encargado, ahorita es académico en este momento, acaba de terminar hace un poquito su tesis de maestría. Y su tema central fue precisamente ese problema de campamentos que ya te dije, pero ahora lo hizo él. Y él planteó, y yo me encargué más de asesorar algunas cosas con él. Y los últimos seminarios fueron sobre sus hallazgos y sobre la posible publicación que va a hacer, en este caso su tesis de maestría. Revisamos la parte, por supuesto, metodológica, epistemológica, todos esos diferentes métodos y aproximaciones para ver los valores como objeto de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Y la aportación que tenía el programa en relación a que si se estaban formando o no valores éticos en los estudiantes. Entonces hizo su propuesta, etcétera, etcétera, y a partir de entrevistas que se hacen con los alumnos, su contenido del discurso va sacando si está presente o no los valores en este caso. Y bueno, en este caso yo fui ayudante de investigador un tiempo, después fui investigador también en algunas investigaciones que fueron publicadas, por cierto, en un libro que publicamos ya hace algún tiempo. Estamos haciendo la 3ª edición de ese libro y aparece una investigación en la 1ª edición, y ahora está apareciendo otra investigación que hicimos hace tiempo en colaboración con el doctor Oscar Reyes, que en metodología y lo que es lo estadístico es excelente, entonces nos apoyó para esa parte.
En este caso Daniel era un colaborador más y ahora Daniel, mi alumno, es el que dirige su propia investigación y yo estoy colaborando con él y esa es parte del proceso del investigador, pues ahora está dirigiendo. Entonces hemos participado en todo el proceso, hemos participado como alumnos, hemos trabajado con estudiantes, que son los que aplican las encuestas y son los que hacen la talacha, la verdad. Pero en eso ellos están aprendiendo, por eso están aquí. Ellos encantados con tal de estar aprendiendo, al menos eso dicen ellos. Y ya después de la investigación pasan por todo el proceso y en algunos momentos van a congresos con nosotros también, por supuesto, etcétera. Y eso los sigo retroalimentando. Después ven la publicación por ahí, pues es muy gratificante, ¿no? Hemos publicado en Brasil, hemos publicado en Venezuela, publicado en México, por supuesto, etcétera, en congresos nacionales, internacionales, etcétera. Entonces, no somos muy famosos porque no tendemos a hacer así como que siempre que sacamos algo, como otras personas que hacen algo inmediatamente lo sacan. Y qué bueno, ¿no? Se trata de eso. A la universidad le conviene desarrollar una imagen académica y de investigación de alto nivel. Y decía, pasamos por todas las fases y ahora lo último que hicimos fue la tesis de maestría, que después se va a convertir en un libro según el proyecto que tenemos. Antes lo vayamos a llevar a un congreso o dos por ahí. Y ya después de como profesor y director, ya nada más estoy asesorando a uno de mis alumnos y estoy participando ahí. Y ahora tú voy a hacer otra investigación y así, pero no creas que hago mucha investigación, porque yo estoy, como te repito, ya pasé por la parte teórica, metodológica, y estoy en la aplicación del conocimiento de las propuestas que estamos haciendo en el programa acá. Y bueno, con eso más o menos te contesto que sí hemos trabajado con estudiantes, pero con previa formación, con seminarios, con conocimiento y profundización, han participado en todo el proceso, desde la elaboración del libro, de los artículos, participado en congresos con nosotros, como asistentes y a veces como ponentes colaborando, porque no nada más trabajo, por ejemplo, ahorita en el área de valores, sino el GIPS, el Grupo de Intervención Psicológica para Situaciones de Emergencia, y hemos hecho unas propuestas ahí metodológicas de cómo trabajar con las personas en el primer momento después de un desastre, por ejemplo, cómo intervenir psicológicamente antes de que se instalen los síntomas neuróticos, etcétera, lo que conocemos como estrés postraumático. Hemos hecho unas propuestas metodológicas de trabajo que dio lugar después a la materia que se llama Psicología del Desastre, la primera en el país, por cierto, la primera materia que se da en la universidad a nivel de licenciatura, cuando menos, sobre Psicología del Desastre en el país y de las primeras de Latinoamérica. Entonces, te digas, un cuestionamiento existencial, una inquietud que empieza a generar una serie de ideas que se van aterrizando poco a poquito, hacer una propuesta, el GIPSE, por ejemplo, empieza a tenemos la página del GIPSE, la página de valores, tenemos 3 páginas, y nos visitan de muchas partes, entonces genera interés, y las propuestas las vamos generando, llevamos a un congreso, y las seguimos como que trabajándolas, ¿no? Poco a poquito, y vemos el impacto. Después una propuesta metodológica. La última vez que fuimos a un congreso, o las últimas veces que fuimos a Cuba, con 3 ponencias de este laboratorio sobre el programa del GIPS, que es relativamente innovador en Baja California, que hace nada. Los efectos psicológicos de los desastres no los trabajan, creo yo, adecuadamente, y los demás cuestiones de los desastres, si lo trabaja Protección Civil, pero pues no había nada. Cuando el terremoto en México, ¿se acuerdan? Ahí empezó la historia con todo esto.